Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí reunidos este miércoles para el estudio de la doctrina bíblica. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por estos medios de comunicación, por esta plataforma y que podemos continuar con el estudio. Como recordaremos, ahorita estamos viendo un tema que es vital para nosotros los cristianos, es para mantener nuestra comunión con Dios, que es la oración. Pero vamos a precisamente, primeramente ahora, a ponerlo en manos de nuestro Dios y que el Señor Jesús nos ayude a todos trayéndonos más revelación. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Te suplicamos en esta tarde, Señor, que bendigas la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez y que tenga una prontísima recuperación, Señor. Gracias porque tú cuidas su vida y te damos gracias porque tenemos esta cobertura apostólica sobre nosotros. Muchas gracias, Padre, porque le sigues bendiciendo a él y a su amada esposa, la pastora Leti. Ha sido de grande bendición para nosotros esta cobertura apostólica y te queremos dar gracias también en esta tarde por tu preciosa palabra, Señor. Hoy estamos aquí buscando de tu rostro, buscando de tu palabra, para que por el poder de tu Santo Espíritu traiga esta revelación y que estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo produzcan un cambio en nuestra conducta. Y así podamos estar dando fruto perseverantemente mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque nos has reunido en esta tarde y te pedimos aligeres los pasos de los que aún se han de conectar. Y te damos gracias por los que ya están conectados. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Si por favor traen sus Biblias, la preciosa palabra de Dios es lo que vamos a escudriñar, es lo que vamos a leer. Ténganla ahí a la mano también con su cuaderno y sus apuntes. Y vamos a recordar de lo que hemos tenido de las clases pasadas, que es la oración. Entonces, esta es la quinta clase de la oración y hay mucho que ver. Apenas estamos viendo una pincelada ahí de lo que es la oración, pero esto debe de ser un estilo de vida en nosotros, el que estemos constantemente orando. Así es que, bueno, esto es que pues le damos también gracias a nuestro Dios por nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenecer, que nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y también pues le damos muchas gracias a Dios en que podemos reunirnos, estar en armonía los hermanos y estamos aprendiendo cada día más y más acerca de este tema que es sumamente importante para nosotros los cristianos, ya que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Y la oración nos permite estar en comunión con nuestro Dios. Y vamos a aprender ahorita un poco más acerca de la importancia también de orar en lenguas y de dejarnos de guiar por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen de las clases pasadas. Esta es la quinta oración. Va a ser muy breve el resumen para poder continuar. Hay mucho que hablar de la oración. Como estamos diciendo, la oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano. Es una parte vital para el desarrollo del cristiano que no debe de ser una costumbre religiosa. Esto no lo hacemos por una costumbre o porque alguien nos lo obliga, sino más bien porque hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que hemos nacido de nuevo,
ya no es, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y Él es el que nos guía a toda la verdad y Él es el que nos guía en este camino en Cristo y nos va santificando. Y lo que es más bien, no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, un deseo de nuestro corazón, porque en la oración estamos en la misma presencia de nuestro Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces esto se hace un deseo ardiente. Las personas que hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesús, que empezamos a caminar, ya es un deseo de nuestro corazón y debemos de empezar a pedir en ellas cosas lícitas, nada indebido y cosas necesarias, motivadas por el Espíritu Santo para estar en comunión con nuestro Señor. Así es que la Biblia nos invita a que en todo tiempo perseveremos en la oración y oremos sin cesar. Esto lo vimos en los versículos Colosenses 4:2, que es muy importante también aprenderlos, ir memorizando, ir metiendo palabra en nuestro corazón, porque el corazón hablará de lo que está lleno. Luego la boca hablará de lo que está lleno el corazón. Y aquí en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción de gracias siempre tiene que estar en la oración que estemos realizando. Y en 1 Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo nos dice en 5:17, orad sin cesar. Estos versículos también ya los explicamos un poco más en las clases pasadas, que esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar, porque miren, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, y luego dice, orad sin cesar. O sea, que esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga o la postura externa, como también luego vamos a ver las posturas, dice, sino que ya que no podemos estar todo el día de rodillas orando, o sea, el Señor no. Perdón, esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura externa, sino más bien la intención sincera de nuestro corazón. Eso lo vimos y estuvimos estudiando todo ese Salmo 24 del 3 al 5. Y bueno, vamos a recordar, ¿qué es orar? Orar no viene a ser un monólogo donde yo llego, me presento delante de Dios, pongo todas mis peticiones y ya me levanto. No, el orar es un diálogo. Entonces, la palabra orar, ¿cómo se traduce? Vamos a verlo. Orar se traduce del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. En todas estas palabras que acabamos de ver que es orar, en todas estas palabras denota que debemos de ser humildes, porque miren, es orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Pero ¿cómo nos vamos a hacer esto? En humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, en todas estas palabras vemos cómo debe de haber humildad. Humildad para pedir al Señor, para suplicar a nuestro Dios, y esto siempre va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque apartados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. El Señor Jesús es quien nos salvó, el que dio su vida por nosotros y es nuestro gran sumo sacerdote e intercesor, como lo vimos también en las clases pasadas. Entonces, la oración es un diálogo y es un acto de comunicación con Dios y viene a ser una necesidad de nuestro corazón. Y conforme vamos creciendo en esta preciosa comunión con Dios, vamos anhelando más, buscar de su rostro,
vamos anhelando más crecer en esta comunión que es la oración. Entonces, hemos estado estudiando algunas características y beneficios que obtenemos para nuestra vida a través de la oración y tener una preciosa comunicación con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las características las voy a mencionar porque se estuvieron viendo las clases pasadas. Esta, como ven, es la quinta clase. En la primera característica y beneficio de la oración vemos que debemos tener la seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos, de los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y la oración aprovecha para mantener comunicación con Dios, buscar la voluntad de Dios, obtener fortaleza, obtener auxilio, obtener limpieza, interceder por los hermanos. Y aquí fue donde nos hemos quedado en la cuarta clase. Y hoy vamos a empezar a ver cómo se debe orar. ¿Cómo debemos orar? Y también vimos que, en las clases pasadas también vimos que los discípulos le decían al Señor Jesús como discípulos que les enseñara a orar. Y nosotros también le debemos de pedir a nuestro Señor que nos enseñe a orar. Los discípulos veían orar al Señor Jesús y que Él iba frecuentemente, iba constantemente a la oración, podía pasar toda la noche orando. Y cuando amanecía, pues se veía el respaldo completamente de su Padre Celestial, haciendo milagros portentosos, teniendo una sabiduría tremenda. Y ellos veían cómo se manifestaba el poder de Dios a través de el Señor Jesús. Entonces los discípulos le dijeron que les enseñara a orar. En Mateo 11:1 y en Mateo 6:7 vimos que cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, les indicó un modelo de oración, no para que lo estuvieran repitiendo, sino para que cada frase de las que ahí encontramos en el Padre Nuestro nos sirva a nosotros en cuanto a la actitud que debemos tener, en cuanto a la motivación correcta, reconociendo nuestra necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y en la sociedad. Entonces, este modelo de oración del Padre Nuestro, que es el que se encuentra ahí en Lucas 1, en Mateo 6:7, lo vamos a ver en otro módulo de enseñanza. Ahorita también vimos, aquí nos quedamos justamente en la clase pasada en que debíamos de pedir en el nombre del Señor Jesús. Vimos así que aquí vamos a empezar. En el nombre del Señor Jesús hay que pedir. El Señor Jesús nos enseñó a hablarle a nuestro Padre. Dice, cuando ustedes oren, digan esto: Padre bueno, Padre que estás en los cielos. Y que lo hiciéramos todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de orar en el nombre del Señor Jesús? ¿Alguien quiere decirme por qué? ¿O por qué piensan que sí debemos de orar en el nombre del Señor Jesús? ¿Alguien puede contestar esta pregunta? Que pidamos al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús para que nos sea dado. Eso, mi hermana Clau, exactamente. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo daría. Muy bien. Y vamos a ver también que debemos de pedirlo en el nombre del Señor Jesús, porque Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro. No es el nombre de Noé, no es el nombre de María, no. El único intercesor
en la hora de la oración es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que Él se ofrendó por nosotros para perdón de nuestros pecados, y al resucitar nos justificó, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, y Él es nuestro mediador. Y miren, si por favor ahí me acompañan en Primera de Timoteo 2:5. Hermana Lulú, si tienes ahí en tu Biblia, ahí Primera de Timoteo 2:5, si me la puedes leer, por favor. ¿Ya tienes ahí a la mano, hermana Lulú? Sí, pasa, aquí estoy, déjeme lo busco. En Primera de Timoteo 2:5. Y hermana Maru, si en lo que ella busca esta, por favor, tú vas buscando Primera de Pedro 3:22. Pero vamos a esperar a que la hermana Lulu encuentre esta. Vamos a ir en orden. Por favor, hermana perdón, hermana Maru, tú vas buscando la de Primera de Pedro 3:22. ¿Ya la tienes, hermana Lulu? Primera de Timoteo 2:5. Por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, hasta ahí, mi hermana. Fíjense, entonces, fijémonos, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque Él es el único mediador. Y bien lo acabas de leer. ¿Lo puedes repetir, Lulu, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿Hay 2 mediadores? ¿Hay 3 mediadores? ¿O cuántos mediadores, hermana Lulu? Uno. Bueno, ¿la puedes repetir otra vez la cita bíblica, por favor? Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Hay un solo Dios. Así empieza en Deuteronomio, dice, oye Israel, bueno, en Deuteronomio, creo que es por el capítulo 4, me parece, dice, oye Israel, tu Dios uno es. Entonces, nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, aquí bien dice el apóstol Pablo, que dice, porque hay un solo Dios, no hay más, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? Aquí dice un solo mediador. Esta palabra mediador viene de la palabra griega 33:16, que literalmente es uno que va entre. Un mediador es uno que va entre. Y le pone ahí entre paréntesis de la palabra griega mesos, que es medio, y emi, ir. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa de 2 modos este versículo de esta palabra. Perdón, en el Nuevo Testamento se usan 2 modos esta palabra, y en este versículo que estamos nosotros escudriñando, lo que significa es uno que media entre 2 partes. Entonces, esto es uno que media entre 2 partes, con vista a conseguir paz en favor de los que actúan. O sea que Jesucristo está actuando a favor de nosotros delante de Dios. Él es nuestro único mediador, no hay otro. Entonces, el Señor Jesucristo, sin pecado, se ofreció a sí mismo como sacrificio en expiación a favor de nosotros y nos reconcilió con Dios, nos puso en paz con Dios. Entonces, esta que les acabo de leer, esta definición está en el diccionario Vine. Entonces, el Señor Jesucristo es el único mediador verdadero y perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el Señor Jesús, que se ofreció sin pecado a sí mismo como sacrificio en expiación a favor de los hombres. Entonces no puede haber otro mediador.
No hay otro mediador y que esto nos quede muy claro. Hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, pero nosotros lo vamos a hacer al Padre en el nombre de Jesús porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es, y fíjense lo que dice, Cristo Jesús hombre, porque él, siendo Dios, se hizo hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y él mismo es nuestro mediador entre Dios y nosotros, nos puso en paz con Dios. Entonces, ahora nuestras oraciones, Dios las oye. Podemos entrar hasta el lugar santísimo y ahí Dios escucha nuestras oraciones. ¿Y qué dice ahí, Maru? Tú, por favor, tienes, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está el Señor Jesús, Maru? A ver si por favor lo lees ahí en 1 Pedro 3:22. Quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Muy bien. Entonces, ¿dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahí en Filipenses 2, si lo ven, en Filipenses 2, ahí del 5 al 7, y como ven, ninguno puede ocupar este lugar. En el libro de Filipenses 2, del 5, en el libro de Filipenses, que también escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice del 2 al 5, donde dice ejemplo de la humildad de Cristo. Y nos vamos en el versículo 5, que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Jesucristo hombre. Y hallándose, o sea, vimos ya Jesucristo Dios, Jesucristo verdadero Dios, y ahora Jesucristo verdadero hombre, y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a ver qué sucedió. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo más. Y dice, le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y dice aquí, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahorita Maru nos acaba de leer que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, nuevamente, ¿por qué debemos de orar en el nombre de Jesús? Sí, como dijo la hermana Clau, porque dijo el Señor Jesús ahí en Juan 14, todo lo que pidiéramos en Juan 14 o en Juan 16, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, os daré. Y aquí también vemos, y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y esto lo vemos en Juan 14:6. Hermana Clau, si por favor lo puedes leer en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Jesús es entonces, y dice ahí muy claro, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, él es el intercesor. Él no es nuestro mediador. Ese es nuestro mediador. Y lo que respondió la hermana Clau está en Juan 14, ahí mismo, Clau, si por favor lo buscas, lo que tú decías, en Juan 14:13, si por favor, ya que lo tienes ahí abierto, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, así ya estamos más en orden en cómo debemos de ir pidiendo al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y Juan 14, 13 y 14.
Ahí está. Y incluso ahí después de esto, luego viene también lo del Espíritu Santo. Pero ahorita, en cuanto a este punto, aquí lo dejamos en Juan 14. Ya le aumenté estas citas. Y aquí también vemos que Jesús es nuestro, así es que a Jesús, esto es algo muy importante, a Jesús sí podemos llegar directamente y confiadamente en medio de la oración. Podemos pedirle al Señor Jesús confiadamente. Y esto lo vemos en Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Aquí en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Se los voy a leer y dicen, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por favor, busquémoslo, apuntémoslo y veámoslo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así es que Jesús nos puede comprender en todo. Podemos acercarnos confiadamente a Él, porque Él nos comprende. Y por esto aquí dice, fue tentado también en todo, como nosotros, pero algo que hay que remarcar súper, lo más, es que Jesús nunca pecó. Jesús, por eso dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. O sea, él sabe cuando somos tentados, pero él nunca pecó. Él se puede compadecer de todo, pero él nunca pecó. Y luego el 16. Por eso nos podemos acercar a Jesús y llegar directa y confiadamente por medio de la oración al Señor Jesús. ¿Por qué? Y aquí lo dice, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, y dice en el 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna, sea lo que estés pasando ahorita. Jesús ha experimentado lo que tú estés pasando. Él te puede comprender, pero Él te puede ayudar en la situación que estés. Él te puede ayudar porque Él es Dios y porque ya ha resucitado, está sentado a la derecha del Padre y nos podemos acercar confiadamente a Él para recibir su ayuda. El tercero de los, de cómo se debe de orar, otro punto importante es que debemos orar con fe. Esto es muy importante. Y nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice ahí, hermana Lulú, por favor, si en el Evangelio de Marcos 11:24, hermana ¿Sí? Lulú 11:24, y hermana Maru, si vas buscando Mateo 21:22, por favor. Si ya lo tienes, hermana Lulú. Sí, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Les Muy sigo? bien. No, hasta ahí. A ver, por favor, algunas preguntas para reflexionar un poquito en esto. Por eso digo que todas las cosas. Mi pregunta, ¿hay un límite para pedirle algo a Dios? Fíjense No. cómo dice, por eso digo que todas las Ninguno. cosas. Ninguno. ¿Habrá algo difícil para Dios? Incluso así lo dice la palabra. Nada. Nada. O sea,
lo que para nosotros es imposible, alguna situación que estemos enfrentando y uno dice, no, pues es que esto para mí es imposible. Yo no encuentro ninguna solución a mi problema, ya sea en salud, ya sea en familia, ya sea en el trabajo, en una situación difícil que no se ha conseguido trabajo, en una situación difícil en el matrimonio, en la familia, un hijo que se fue, o que ya estaba en el evangelio y se fue. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pregunto, hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? No, Nada, nada es imposible ¿Y para por qué? Él. Eso es. Todo ¿Y cómo posible. dice? Otra vez lo lees, así es mi hermana Clau. Lo lees otra vez, hermana Lulú, por favor. ¿Cómo dice que hay que orar por fe? Así es que si alguna enfermedad que también nos hayan dicho los doctores que no hay cura, ¿habrá cura en el Señor? sí, Sí. A ver, hermana Lulú, ¿lo puedes volver a leer Marcos 11:24, por favor? sí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está. Entonces está bien este punto, ¿verdad? Que cuando pidamos, pero debemos de creer lo que estamos pidiendo. O sea, ya vimos que tienen que ser cosas lícitas y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no hay límite mientras sea de acuerdo al propósito de Dios, conforme a su palabra. O sea, Él no va a bendecir, porque, por ejemplo, hay personas que para robar se encomiendan a sus ídolos. Esas cosas nunca las va a escuchar el Señor, no las va a avalar, jamás. Por eso dice, por eso os digo que todas, pero que vayan de acuerdo a la palabra, que vayan de acuerdo a los propósitos de Dios, las cosas por las que oréis y pidáis, ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pero ahorita va a leer algo más, Maru, porque estamos hablando que necesitamos creer. Esa es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que si pedimos algo ahorita que lees a Maru, por favor. Sí, Mateo 21:22. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Si ustedes creen, y miren, ahí yo les voy a leer una que dice aquí en Santiago. Dice en Santiago 1:6, por favor. Es que qué tan importante es pedir. Miren, voy a leerle Santiago 1:6 y le vamos a leer Santiago 1:7. Qué tan importante. Entonces, qué tan importante es la fe. O sea, aquí estamos diciendo, ¿lo puedes repetir, Maru, por favor? Sí, si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Con fe. ¿Y qué nos dice el apóstol Santiago en el primer capítulo de su libro, de su carta, en Santiago 1:6, en la carta de Santiago, dice el apóstol Santiago, pero que pidan con fe. ¿Cuál es lo contrario de la fe? Pregunto, ¿cuál es lo contrario de la fe? ¿Cuál es la antítesis de la fe? No creer, no confiar. La incredulidad, ¿verdad? Sí. Y la duda. Y Porque la duda. Porque en Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y es echada de una a otra parte. Y dice ahí el apóstol Santiago, no piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea que si yo estoy pidiendo una cosa y la pido con fe, creyendo que es un propósito de Dios, que sea conforme a la palabra de Dios. Tú puedes pedir por
esposo, una esposa, tú puedes pedir por tu patrimonio. O sea, hay muchas cosas, pero algo ilícito no. Y si lo pedimos, que no dudemos, para que no seamos como la veleta, ¿no? O sea, no piense que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor si hay duda. Aquí estamos a veces diciendo, Señor, te pido para que me ayudes a pasar este examen. Te ruego que me ayudes a estudiar y que me des, Señor, tu ayuda en ese examen para que pase. Y se levanta uno de la oración y sigue igual de nervioso porque no sabe, o sea, no está esperando pasar el examen. Entonces, no sé si me comprendan de que si yo estoy pidiendo algo, yo debo de estar esperando que Dios me va a ayudar a pasar ese examen. ¿Habrá algo difícil para Dios? Porque recordemos que no es por nuestras fuerzas, sino es en la ayuda. Claro que tengo que estudiar para que me ayude a pasar el Señor, pero me va a ayudar. Es como si yo oro, Señor, te pido que me abras las puertas en un trabajo, pero no estás esperando encontrar un trabajo. Entonces ahí hay doble ánimo. Señor, te pido que me sanes. Ay, pero es que ¿cómo me duele la rodilla? No creo. Entonces, ahí hay doble ánimo, doble pensamiento. Y de verdad, Dios sabe cuando le estamos pidiendo con todo nuestro corazón para recibir y que estamos confiando en Él. Entonces es bien importante para que, como dice ahí en Santiago, el apóstol Santiago en 1:7, dice, no piense que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En los evangelios, el Señor Jesús nos enseña que si creemos en Él, todas las cosas que pidamos en oración nos serán concedidas, como lo acabamos de leer en Juan 14, lo leyó la hermana Clau. Dios quiere proveernos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios nos quiere bendecir más allá. Y de verdad de esto yo lo he experimentado vez tras vez, porque Dios ha rebasado mis expectativas en muchas cosas que le he pedido. O sea, yo le he pedido algo, pero Él me ha dado lo mejor y más grande. O sea, ha rebasado mi entendimiento. Cuando lo he recibido, digo, de verdad, Señor, eres grande. Me has dado mucho más de lo que yo te estaba pidiendo. Y esto es bíblico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Efesios 3:20. En Efesios 3:20, acompáñenme ahí, por favor, y véanlo, Efesios 3:20. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Y esto yo lo he experimentado vez tras vez. Le he pedido y he experimentado y me han dado también testimonios del Señor. Pero con mi vida yo les puedo testificar que el Señor ha rebasado mis expectativas en lo que yo le he pedido. Y aún cosas más grandes aún hemos de ver, porque lo mejor está por venir. Aquí dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Pero recordemos que también tenemos que obedecer para poder recibir. En la obediencia hay bendición, sometiéndonos a Dios y pidiéndole. Y por su gracia vendrá la bendición. Y aquel que es poderoso, porque muchas veces antes de lo que terminar la oración, el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que obra en nosotros. Y yo creo que los que estamos aquí conectados, al igual que yo, lo pueden testificar. Cada uno de ustedes en el camino del Señor.
tenemos una casa que nos ha dado el Señor, un familiar, tenemos esposo, esposa, hijos e hijos o hijas. O sea, tenemos muchas cosas que ha rebasado el Señor nuestras expectativas en bendiciones y en sanidades. Y bueno, vamos a ver un ejemplo bíblico. Elías oró y no llovió, y volvió a orar y descendió la lluvia. Y ahí mismo en el libro de Santiago, que ya lo abrimos, por favor, vamos a ver qué dice la Biblia de Elías. Porque como vemos, Elías era un hombre como tú y como yo, porque aquí lo vemos, lo describe así el apóstol Santiago. En Santiago 5, 17, 18 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Pero aquí dice, y oró fervientemente para que no lloviera. Pero a veces no nos acercamos a la oración, a veces no nos acercamos a nuestro Dios, estamos tan agobiados con el problema, pero lo primero y a quien primero tenemos que ir es a nuestro Dios. Y nunca te va a fallar el Señor, nunca. Incluso si vas con Él, Él te va a decir con quién tendrías que ir o qué tendrías que hacer, pero esperar en Él y perseverar. Y miren, aquí lo dice en Santiago 5, 17, 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué creen? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, como vemos, para Dios no hay nada imposible, pero los requisitos también es pedir con fe. Ahora, otro punto muy importante en la oración, vamos a leerlo aquí, estando a cuentas con el Señor y con el hermano. Tenemos que estar a cuentas con Dios, primero en forma vertical, pero también en forma horizontal. Le pedimos perdón a Dios, oramos a Dios, pero también con el hermano tenemos que estar a cuentas. Si hay algo que pedir perdón, pues pedirlo. ¿Quién me venía haciendo? Por favor, hermana Clau, ahí en Marcos 11:25, si le lees, por favor. Y si Lulú, la hermana Lulú, por favor, va viendo Primera de Pedro 3:7. Sí, por favor, hermana Clau, Marcos 11:25. Dice, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este? Está bastante clarito, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué me puedes decir, hermana Clau? ¿Cómo ves este versículo de la Biblia que nos enseña el Señor Jesús? Está claro y conciso, o sea, si nosotros no perdonamos, tampoco nos seremos perdonados, pero si nosotros perdonamos, también el Padre nos perdona a nosotros. Entonces, nos escuchará el Señor si tenemos alguna ofensa contra alguien, o sea, alguna falta de perdón contra alguien. No. ¿No? Porque la falta de perdón también no nos permite recibir. ese alcance con el Padre. Así es. Así es que, ¿nos podemos haber enojado con alguien? Sí. Te pueden haber ofendido y pisado pues te pueden haber humillado, te pueden haber insultado, te pueden haber violentado. Sí. Pero esto traerlo en oración al Señor. Y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y no cerrar nuestro corazón. Le podemos decir, Señor, este hermano me ofendió o este amigo en el que yo tenía confianza me traicionó, me
me humilló, o sea, yo creía que éramos amigos, pero mira cómo actuó y me dolió en mi corazón. Ser sinceros delante de Dios, delante del Señor, vaciar nuestros corazones, ser sinceros delante de Dios y pedirle que nos ayude a perdonar a las personas, porque la falta de perdón nos atormenta. Y miren, ahí el Señor Jesús dio una parábola, pero ahorita que el Señor Jesús dijo una parábola del siervo que no quiso perdonar, incluso así se conoce como el siervo malvado que no quiso perdonar. Ahorita no la vamos a ver, pero la importancia de perdonar. Por eso el Señor le dijo, siervo malo, ¿no acaso yo te perdoné aquella deuda tan grande? ¿Sí se recuerdan dónde está esa parábola? Siervo malo, no te perdoné yo esa deuda tan grande, no debías hacer tú con siervo. Si alguien la encuentra antes que yo, siervo malvado. No debías tú haber perdonado a tu consiervo. Es Lucas o Mateo 18, creo. Es Mateo, perdón, sí, Mateo 18, sí es el capítulo. Mateo 18 del 21 al 35. Y miren, veámosle ahí, se las voy a leer aquí, la voy a abrir en Mateo. O si alguien la tiene antes que yo, la puede leer, por favor. Mateo 18. Aquí está en Mateo 18, 21. Ahí miren, lo pueden ver esto es una parábola en cuanto a que el Señor dijo que debíamos de perdonar. Y ¿cuántas veces le preguntó Pedro? Le dijo el Señor 70 veces 7. O sea, esto quiere decir siempre que nos ofendan debemos de perdonar, porque si Dios perdona nuestras ofensas, miren, aquí está la parábola del siervo que no perdonó. Aquí se los puedo traer en la pantalla. Y lo vemos aquí, miren, aquí está. En Mateo 18, dice la parábola del siervo que no perdonó. Entonces aquí lo vemos que él no quiso perdonar cuando ya el Señor le había perdonado. Y dice, entonces llevándola a su Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. Porque ¿qué es hora? Suplicar, ¿verdad? No deberías tú también de haberte compadecido de tu consiervo, de uno igual que yo. Así como yo me compadecí de ti, entonces si Dios se compadece de nosotros, nosotros debemos de perdonar. El no perdonar trae mucha aflicción. Y miren todavía aquí lo que dice. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, está hablando el Señor Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces es importante que sí confesar que nos duele o que está, y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y soltar la ofensa. Y miren, el perdonar nos hace libres, porque si no vienen los verdugos y están atormentándonos y cada vez es, no, tú no lo puedes perdonar, esto que eso no tiene perdón. Pero si Dios nos ha perdonado deudas mayores, pedirle al Señor que nos ayude a perdonar al hermano. Esto también tiene mucho más explicación, pero pues ahorita ya vamos a seguir con la clase acá, porque también es bien importante que entre los esposos en el matrimonio, también lo explicó el apóstol Pedro. Ahí, Manu, ya no había pedido, ¿verdad o no? Primera de Pedro 3:7, si lo tienes. Me lo pidió a mí. Entonces, mi hermana Lulu, por favor. Gracias. Sí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil,
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tal? ¿Qué me pueden decir en cuanto a lo del tema? Bueno, aquí está hablando varias cosas, que el marido debe de ser comprensivo. Dice, maridos igualmente convivir de manera comprensiva, con vuestras mujeres como un vaso frágil. O sea, también habla de tener una buena relación también con la familia, ¿no? Bueno, Sí, también dándole, quiere, bueno, ajá, sí, sí, perdón, te escucho. Sí, 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 es que se tiene que vivir y el hombre cuidar a la mujer como lo menciona, porque si no las oraciones no llegan si la mujer es maltratada o no es tratada como debe de ser, ahí hay un estorbo en la oración y no, bueno, a lo que yo le entiendo es que no, pues hay un pequeño pero, ¿no? Porque no obedecemos lo que manda el Señor. y en cuanto a esto de ponernos a cuentas, ahí se ve muy claro, porque dice, el Señor no escucha cuando tenemos algo en contra de alguien, ¿verdad? Si es el Sí, marido contra la mujer o la mujer contra el marido. Y dice, si así sí, fuera, debemos ponernos a cuentas antes de presentarnos delante de Él en oración, especialmente en el trato con el cónyuge. Entonces, esto también lo podemos llevar a que las contiendas estorban la provisión de Dios en la vida de ambos. ¿Qué tal? En la vida de los dos. Las contiendas estorban la provisión de Dios en la vida de ambos. Y esto es en la vida de todos. La falta de perdón. Entonces, yo quisiera que, o sea, como estamos viendo el punto de la oración, yo estoy muy enojada con mi hermana, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Pues acercarme en oración o con mi hermano o con, bueno, las personas que están casadas o se pelearon con un padre, con su madre, se pelearon, ¿no? Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para que no demos lugar al diablo. Debemos de ir a buscar al rostro de Dios y decirle, Señor, te ruego que tú que eres tan misericordioso, si me ayudes a perdonar esta ofensa. No quiero tener estorbos en mi vida. Suelto esto, ayúdame por tu Santo Espíritu. Aquí también es muy importante. Por tu Santo Espíritu, haz morir esto que no te agrada en mí. No quiero albergar rencor, no quiero albergar ira, contienda. Ayúdame por tu Santo Espíritu y empezar a pedir la llenura del Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para perdonar, porque esto no es una religión, sino una relación personal con Dios, que debemos irlo viviendo día a día y pedirle, y Dios nos ayudará. Y si en algún momento Dios también pusiera al día o algún momento para ir a pedir perdón, pues pedirlo. Es muy importante, así como le pedimos a Dios perdón, a la persona que ofendimos también pedirle perdón. Y se experimenta una paz tremenda. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, pero habrá algo difícil para Dios. Él nos puede ayudar. Y nadie dijo que fuera fácil, pero debemos de soltar las cosas que nos aparten de Dios y poder recibir de sus bendiciones. Miren aquí, comparemos esto que acabamos de ver aquí con 1 Timoteo 2:8, que dice, en 1 Timoteo, yo se lo voy a leer ahorita, y dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusión. O sea, cuando levantamos nuestras manos al cielo, que sean sin ira ni contienda, sin discusión. Que si las tuviste, sí, estamos aquí y poder entregárselo a Dios y Dios tratará con nosotros. Esto es bien importante
Y también es lo mismo que cuando vamos a participar de la Santa Cena. Pedirle al Señor que nos perdone, pero también perdonar a nuestros hermanos, aunque sean enemigos, que nos hayan ofendido, pedirle perdón al Señor para acercarnos a la mesa del Señor, perdonarles en nuestro corazón. El Señor irá tratando con nosotros, nos irá ayudando, pero hermanos, estamos por irnos. Y como dice en Hebreos, 2 versículos, quisiera ver, ahí dice, buscad la paz y seguidla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Creo que es por el capítulo 13, me parece, de Hebreos, y por el capítulo 12 me parece, no recuerdo por qué dice ahí, mirad bien en vuestro corazón, mirad bien. O sea, nosotros nos tenemos que escudriñar, o sea, vernos, como vemos, mirar en nuestro interior por el Espíritu Santo. Mirad bien que alguno deje de alcanzar la gracia. Y miren, es que la amargura es tremenda. Lo hemos predicado también en domingo, lo que es la amargura, el resentimiento. Ahí en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Y luego esta raíz también de amargura nos hace que contaminemos a los que están a nuestro alrededor y nos enferma. ¿Y qué quiere decir esto? Que os estorbe. Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir hoy a ti. Dios me quiere bendecir a mí. Pero hay la amargura, esa raíz de amargura que ya está en nuestro corazón, impide recibir esa ayuda. Estamos hablando de la oración y de la importancia que es ponernos a cuentas. Es que mi padre me abandonó, o sea, estoy dando ejemplo, mi madre me abandonó y culpan a los padres y no los perdonan y cuando lo ven le echan ahí toda la tierra que pueden. Es mejor perdonar. Nadie dijo que fuera fácil, nadie. Pero el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, si tú fuiste humillado, Jesús también. Si tú fuiste abandonado, Jesús también. Él te puede compadecer, Él se puede compadecer de nosotros y ayudarnos. La importancia, estamos por irnos, estamos por, los ministros estamos aquí levantados también por Dios para hermosear a la novia y ministrar el alma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso la importancia de congregarnos, es la importancia de ser pastorado, de tener un pastorado. Y esto está congregándonos aquí a través de las clases y digo, si hay alguna administración personal, pues también puede darse, también será. Pero es tan importante ir aprendiendo todo esto para ir teniendo un corazón conforme al del Señor Jesús, que era misericordioso. Y aun cuando estaba ahí en la cruz, con sus manos traspasadas, la corona de espinas, él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. También Esteban, cuando estaba siendo apedreado, tener ese corazón de misericordia de Jesús. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y fúmale, le dio la última pedrada y quedó ahí sepultado. Ahí muerto, digo, perdón, muerto. Entonces, pero él antes de morir vio el cielo abierto. Mantengamos el cielo abierto. Tengamos el cielo abierto a través de la oración. Si dejamos de orar, se cierra. O sea, dejamos ese cielo abierto y ahí lo pueden ver en el libro. Bueno, como ahorita ya se está acabando el tiempo,
Aquí dice en 1 Timoteo, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Esto es lo que vamos a orar. Pero ahorita ahí, en el libro de Hechos, si nos vamos al capítulo de Esteban, como él antes de morir y suplicó por sus verdugos. El Señor Jesús, nuestro gran ejemplo. Y ahí en la cruz dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y es difícil, hermanos, perdonar, pero es lo que nos hace libres. No vale la pena guardar rencor, resentimiento. Ahí en Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta. En cuenta este pecado. Lo estaban matando. Pero él ya había nacido de nuevo, había recibido la llenura del Espíritu Santo, que es tan importante para poder hacer esto. Primeramente, como vimos, aquí, y ya con esto vamos a acabar este punto, miren aquí en el de Hechos 7:60. En Hechos, si se recuerdan, Dice, Esteban y era... puesto A ver. rodillas clamó a voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Es Esteban, perdón, es Hechos 7. 7:60. Aquí está. 7:60, sé que me tardé un poco en este punto, pero es muy importante porque si se guardan rencores, pues hay para que la puede. Ahí lo están viendo la lapidación de Esteban en el 7:60. Dice, pero miren, aquí antes de esto estaba lloviendo en Hechos 50 del 7 del 56, porque ahí vemos un corazón conforme al corazón de Jesús, porque aquí lo vamos a ver sin discusiones ni contiendas. Bien, dice en el libro de Hechos 56, Esteban, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron aún contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, ¿qué hacía Esteban? ¿Los insultaba? No, invocaba al Rogaba. Señor. Ahí está. Y él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, que esto también es otra enseñanza muy grande que tenemos que dar que recibe el Señor nuestro espíritu. Y dice aquí, y cayendo de rodillas, clamaba en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dormía. Entonces aquí, qué tremendo, ¿no? Pero si se recuerdan, Esteban era uno de los que servían a la mesa y habían sido llenos del Espíritu Santo, hombres de fe. Y qué tan importante es en nuestros días tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Y esto lo podemos ver en Hechos, que decía que Esteban era uno de ellos, de los que por cuando los apóstoles decían que ellos necesitaban a Esteban, un hombre lleno de fe, y de la importancia del Espíritu Santo, porque ahorita que vayamos a continuar, hoy ya no nos va a dar tiempo de continuar. Miren, en Hechos 6:3, nos vamos a ir un poquito, porque ahorita para orar vamos a pedirle esto al Señor para que nos ayude a perdonar y podamos pedirle alguna petición, ahí tú se lo pedirás en casa, pero miren, quiero ver la importancia de estar constantemente llenos. Aquí, donde
a 7 escogidos para servir. Y si lo vemos, dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en mesas. O sea, que todo el servicio que nosotros presentemos en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo, debemos ser nacidos de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. El Señor ve si estás ayudando en los baños, estás ayudando con congregaciones muy grandes a cuidar los coches, en atender el estacionamiento, en la cafetería, en donde estemos, en la prédica, si están en la intercesión. Todo lo ve el Señor. ¿Y qué debemos de ser? Todos, haber nacido de nuevo, servir al Señor una vez que hemos nacido de nuevo y hicimos al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, servir en la iglesia. Y aquí dice que dijeron los apóstoles, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en las mesas, porque el pastor no puede hacer todo, el apóstol no puede hacer todo, porque somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos. Y aquí, miren, dicen, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos, subrayémoslo, llenos del Espíritu Santo. Cuando estemos pidiendo, pidamos de todo corazón. Como dice ahí el Señor Jesús, que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Vamos a ver dones ahorita más adelante en la oración, las siguientes clases, el don de lenguas, que muchos no lo han recibido y les da vergüenza orar en lenguas. Es una llenura del Espíritu Santo, recibimos dones a la llenura del Espíritu Santo y vamos a ver que también debemos de orar en lenguas. Y si no las han recibido, si no, o sea, la llenura del Espíritu Santo es ser bautizados en el Espíritu Santo, Dios derrama dones, el Espíritu de Dios. Y aquí dice, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros entregaremos, y nosotros, decían los apóstoles, nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y aquí está Esteban. ¿Qué vimos que tiene que tener la oración? Fe. Y dice aquí, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, también vimos Felipe el evangelista, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron manos sobre ellos. O sea, en el ministerio de niños, como maestros de niños, qué tan importante. Ay, son pequeñitos, pues hay que orar por ellos, hay que enseñarles la palabra. Y dice, y la palabra de Dios crecía. O sea, y les pusieron las manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en manera en Jerusalén. En gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Y como nuestro gran ejemplo está Jesucristo en la cruz, muriendo por ti, por mí, cuando no éramos enemigos del Señor, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:24, por si lo quieren poner ahí en sus notas, digo, Lucas 23:24, porque lo importante aquí de la doctrina bíblica es que también la pongamos por obra. Entonces, en Lucas 23:24, aquí lo vemos. Cuando Jesús está crucificado,
con todos los dolores, su cuerpo despedazado, humillado, vituperado, escupido, o sea, maltratado. Fue algo tremendo, aún vivo. Él aquí en 23:34, clavado en esa cruz con la corona de espinas. Ahí está la crucifixión en todo lo que es Lucas 23. Y nos vamos a ir al 34. Llevó 6 horas clavado Jesús en la cruz, 6 horas asfixiándose en esa postura y con dolores intensísimos. ¿Cómo no sabrá el Señor si tú estás pasando una enfermedad con tanto dolor? Dios, nuestro gran sumo sacerdote, puede compadecerse de ti. Y clamemos hasta recibir la respuesta. Sigamos orando. Aquí en Lucas 60 y, perdón, aquí en Lucas 23:34. Sí. Aquí está. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Es nuestro Señor, que Él sí nunca cometió pecado y Él intercedió por nosotros. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pues, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque lo que es importante para que nuestras oraciones sean escuchadas es que debamos llevar una vida íntegra delante de Dios, separados del mal y entregados a nuestro Señor Jesucristo. Y si algo tuviéramos contra alguien, pedirle al Señor que nos ayude a perdonarlo como Él nos ha perdonado. Como bien decíamos, el Padre Nuestro también es un modelo de oración. Y ahí en el Padre Nuestro, como leíamos al principio, cada cita, o sea, cada frase que están ahí, cada parte que está ahí en el Padre Nuestro, como lo vimos al principio de la clase de hoy, nos sirva en cuanto a la actitud y motivación correcta, reconociendo nuestra necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y ahí en Lucas 11, como vemos en Lucas 11, hay esa parte del Padre Nuestro que dice, Padre, perdónanos las ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Es, Lucas. Aquí en Lucas 11:14 dice, como lo empezamos a ver, y Lucas 11:14, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué tal? Entonces, porque la falta de perdón es un pecado, así es que hay que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y que levantemos manos, como dice aquí, lo leímos, aquí ya para terminar. Aquí lo voy a poner. En la del Padre Nuestro dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, ¿qué tan importante es el perdón? Y vamos a orar con la cita esta que estábamos viendo de Primera de Timoteo 2:8, que pues le vamos a pedir al Señor que nos ayude a, si tienes alguna petición en este momento, y vamos a orar. Aquí ya para terminar, vamos a orar con esta cita bíblica. Si recuerdan, que alcemos manos santas, sin ira y contienda en nuestro corazón. Pidamos después al Señor Jesús y vamos a poner por obra ahorita lo que hemos aprendido, que es orar con fe, creyendo que lo recibiremos, que no tengamos ningún resentimiento, que nos ayude el Señor a perdonar
y creyéndolo, pues recibamos del Señor lo que necesitas, porque Dios ya sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidamos. Pero no quisiera cerrar esto, sino primeramente si hay alguien que nunca le ha rendido su vida al Señor Jesús. Y hoy tú quisieras pedirle, como vimos también en la clase, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre del Señor Jesús. Él es nuestro mediador. Así es que si hoy tú vienes a Jesús, que Él sea tu mediador entre Dios y tú, Jesucristo, hombre, Jesús, y vamos a pedirle quien murió por ti, pero resucitó. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si tú eres esa persona que hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo, todos juntos como iglesia te vamos a acompañar en esta oración de fe. Acerquémonos a Jesús con corazones sinceros y con fe. Y dile, joven dama, señorita, o persona que se hubiera alejado del Señor, hoy es el tiempo, si te has enfriado, de venir a Él. Y repitamos esta oración todos juntos. Señor Jesucristo, en esta tarde reconozco que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, y que no hay otra persona que pueda mediar entre Dios y yo. Te reconozco a ti, Señor Jesús, como el Mesías, que moriste en esa cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste para mi justificación. Hoy me humillo delante de ti y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Te lo ruego, Señor Jesús. Yo abro mi corazón y mi mente y por la fe que tengo en ti recibo la limpieza de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Y también te agradezco que hayas escrito hoy mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias por este regalo inmerecido de la salvación. Te necesito, Señor Jesús. Te doy las gracias. Y hoy todos juntos como familia, primeramente vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y Dios le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pidámosle en el nombre de Jesús en esta tarde, ser llenos del Espíritu Santo. Pidámosle ser llenos del Espíritu de Dios. Y alcemos nuestras manos sin ira ni contienda. Y pidámosle que venga su Santo Espíritu. Pídele con todo tu corazón, no te distraigas con la persona que está junto. Y pidámosle de todo corazón. Señor, ayúdanos y llénanos de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos, te lo suplicamos. Y esta herida que tengo, esta falta de perdón, no la quiero, Señor. Yo quiero ser como Jesús. Enséñame, Señor, a no cerrar mi corazón para mal y pedirte, Señor, que me ayudes a perdonar a la persona que me ha ofendido
donde he tenido odio, resentimiento, rechazo. Yo la perdono hoy, Señor. Tú cuentas con Dios. Pídele que te ayude a perdonar a la persona que te ha ofendido, que te ha hecho la vida pesada. Que la perdonas en un acto de obediencia. Así como Dios nos perdona. Padre bueno, te pedimos que me ayudes a perdonar a estas personas que me hayan ofendido y que tú me perdones a mí. Perdóname, Padre, toda falta de perdón. Perdóname toda la desobediencia. Perdona toda la falta de oración que ha habido en mi vida. Perdóname la falta de la lectura de la palabra. Perdóname en todo lo que yo te haya ofendido. Tú pídele al Señor lo que el Espíritu Santo te redarguya en este momento y pidámosle al Señor estar a cuentas con Él. Que el Espíritu Santo nos ayude y si hay algo que te esté redarguyendo el Espíritu Santo, arrepintámonos. Así, arrepintámonos con fe, pidiéndole al Señor que nos perdone. Padre, te suplicamos en esta tarde que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada, nos perdones todos nuestros pecados. Y así, por la fe que tenemos en ti, en ese sacrificio vicario, por el derramamiento de tu sangre, por nuestro, recibamos esa limpieza de pecado. Y así, Señor, como tú nos cerraste tu corazón para amarnos y te entregaste en esa cruz a favor nuestro, te rogamos nos ayudes a perdonar a los que nos han ofendido. Que no queremos, Señor, ninguna atadura al pasado, sino por el poder de tu Santo Espíritu, recibamos la gracia, tu perdón, y al experimentar tu grande amor y tu perdón hacia nosotros, nosotros también lo hagamos con los que nos han ofendido, con los que nos han tratado ásperamente, con los que nos han mentido, traicionado, vituperado, difamado, pero que nada nos aparte de ti. Y estar con vestiduras blancas, sin mancha ni arruga, para estar prestos, velando en oración, haciendo las cosas que te agraden. Les perdonamos. Y en esta noche, Señor, decidimos soltarlos, soltar esa atadura de amargura, de esa falta de perdón, para que nada estorbe nuestra comunión íntima contigo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y que en este momento podamos levantar nuestras manos sin ira ni contiendas y recibir la bendición tuya. Señor, derrama sobre nosotros tu bendición. Sana nuestros cuerpos, restaura nuestro ser, nuestros huesos. Te lo suplicamos, Padre Santo. Las terminaciones nerviosas para poder tener una buena locomoción fina, nuestros huesos, arterias, vasos sanguíneos, hígado, páncreas, Señor. Te pedimos venga esa sanidad, porque al sanar nuestras almas, tú que eres nuestro médico integral, nos sanas todo nuestro ser. Gracias, Padre, porque nos estás oyendo y al que está sentado en el trono, al Dios Todopoderoso y a Jesucristo, al Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o pensamos según el poder que actúa en nosotros. A ti, Señor Jesús, damos todo honor, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos, bendito Salvador. Amén. Y gracias, Señor, por esta paz que nos das, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Redentor. Te amamos. Jesús es Dios. Su trono es eterno. Y a ti tenemos rendidas nuestras vidas, Señor Jesús, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Pues le damos las gracias a nuestro Dios por esta preciosa tarde donde nos permitió estudiar este estudio de doctrina bíblica. Por favor, no dejes de conectarte en la próxima clase. Invita a alguien allí contigo que pueda escuchar la clase y prosigamos esperando y aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, firmes en la esperanza, en la oración y velando en todo tiempo, en la oración. Gracias, hermanos, y que tengan una muy bendecida noche. Y también, pues, que vengamos en forma presencial. Es muy importante no dejar de congregarnos ahí en el lugar donde Dios nos ha bendecido, con ese lugar. Que tengan una bendecida noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias.